Saludos cordiales, estimados estudiantes. En este recorrido por la regresión lineal ya aprendimos a calcular los coeficientes, los mínimos cuadrados ordinarios. Pero para que estos coeficientes sean realmente confiables y nos cuenten una historia precisa sobre el mundo económico, el modelo necesita cumplir unas ciertas reglas de oro que son los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Hoy vamos a explorarlos uno a uno. ¿Por qué son importantes los supuestos? Estos supuestos son como los cimientos de un edificio. Si los cimientos son sólidos, es decir, si los supuestos se cumplen, nuestro modelo de los mínimos cuadrados ordinarios será robusto y sus estimaciones serán las mejores posibles dentro de su clase, ensejadas y eficientes, según el teorema Gauss-Markov. Pero si los supuestos fallan, nuestras conclusiones podrían ser incorrectas o engañosas. Por eso, conocerlos es vital. Supuesto 1. Linealidad en parámetros. El primer supuesto indica que el modelo de regresión debe ser lineal en los parámetros. Esto significa que los coeficientes betas que estamos tratando de estimar, como beta sub 1 y beta sub 2, etc., deben aparecer de forma lineal en la ecuación, sumados, restados o multiplicados por una x, pero no elevados a una potencia, ni multiplicados entre sí, ni dentro de funciones como logaritmos o exponenciales. Ojo, esto no significa que las variables explicativas o la variable dependiente deban ser lineales. Podemos incluir, como por ejemplo, un modelo lot-lot, un modelo lot-lin, un modelo lin-lot, entre otras funciones, y aún así mantener la linealidad en parámetros. Esto lo veremos más adelante. Un ejemplo común podría ser una función de consumo keynesiana. Fíjense que el consumo lo asumimos como que sería igual a beta sub 1 más beta sub 2 multiplicado por el ingreso más un error. Esto es una función keynesiana que cumple con este supuesto. Otra versión, por ejemplo, sería la inclusión de una versión cuadrática, donde el consumo sería igual a beta sub 1 más beta sub 2 por el ingreso y beta sub 3 que multiplica el ingreso al cuadrado más un error. Acá no estaríamos incumpliendo el supuesto. Pero si usáramos, por ejemplo, el consumo es igual a beta sub 1, que multiplica el ingreso elevado a beta sub 2, por ejemplo, muy similar a una función Codd-Douglas, esto no está linealizado y por tanto violaría el supuesto. El supuesto 2 es que los valores de x deben ser fijos o no estocásticos. Este supuesto establece que los valores de las variables explicativas x se consideren fijos en muestras repetidas o no estocásticas. Es decir, los tratamos como dados, determinados fuera del proceso que genera y. En la práctica econométrica este supuesto es fuerte y suele relajarse. Cuando las x son aleatorias, lo que se requiere es que sean independientes del término de error, algo más relacionado con el supuesto 6. La implicación clave en el análisis de regresión se interpreta condicionalmente a los valores observados de x. Por ejemplo, si el Banco Central fija la tasa de interés, que llamaremos X, y queremos analizar su impacto sobre la inversión empresarial, Y, tratamos la tasa como exógena. Si el cambio de la tasa cambia por múltiples factores que también afectan la inversión, debemos asegurarnos que estos factores no estén escondidos dentro del término de error. Supuesto 3. El valor medio de las perturbaciones es igual a 0. Este supuesto establece que, condicionado a x, el valor esperado del término de error es 0. El error representa todos los factores no incluidos explícitamente en el modelo. Este supuesto garantiza que para cualquier conjunto X, el efecto promedio de los factores omitidos es 0. No empuja sistemáticamente los valores predichos hacia arriba o hacia abajo. La media del error fuera distinta de 0 pero constante. El intercepto podría capturarlo. El problema aparece si la media varía con X. Veamos un ejemplo. Al modelar el salario Y en función de la experiencia X, el error puede incluir educación, industria, habilidades, etc. Para trabajadores con la misma experiencia, estos factores pueden variar, pero en promedio, no deben sesgar sistemáticamente el salario estimado. Supuesto 4. Homocedasticidad o varianza constante del error. La homocedasticidad significa que la varianza del término de error es constante para todos los niveles de X. En otras palabras, la dispersión del error alrededor de la línea de regresión es uniforme. Cuando este supuesto se incumple, tenemos heterocedasticidad y las inferencias estadísticas pueden volverse inválidas. Veamos un ejemplo.
Un modelo de ahorro familiar, Y, según el ingreso, X, puede que los hogares de bajos ingresos tengan poca variación, casi no ahorran, mientras que los de mayores ingresos pueden generar gran dispersión. Esto es heteroscedsticidad. La varianza del error depende de X. Generalmente este supuesto o esta violación del supuesto lo vamos a encontrar más que todo en datos de corte transversal. El quinto supuesto, no autocorrelación entre perturbaciones. Este supuesto exige que las distintas observaciones no estén correlacionadas entre sí, es decir, no debe haber autocorrelación. Esto es especialmente relevante en datos de series temporales, donde el error en un periodo puede afectar el siguiente. Un ejemplo es si modelamos la inflación mensual, un shock inflacionario inesperado de ese mes hace más probable que el próximo mes haya una inflación inesperada. Entonces hay autocorrelación. Si bien este supuesto o esta violación generalmente se torna en datos de series temporales, también lo podríamos encontrar en datos de corte transversal, por ejemplo, si los datos provienen de regiones vecinas o con influencias comunes. El sexto supuesto es no correlación entre errores y regresores, es decir, exogeneidad. Este sin duda es uno de los más importantes. Las X no deben estar correlacionadas con el término de error. De lo contrario, tendremos endogeneidad. Esto suele ocurrir por variables omitidas, factores no observados que afectan tanto a X como a Y, introduciendo sesgo. Por ejemplo, estimamos la demanda de Y en función del precio, X. Si una campaña de marketing exitosa no observada aumenta la demanda y también permite subir el precio, este factor estará en el error y correlacionado con X. Esto sesga el coeficiente estimado del precio. Supuesto 7. Más observaciones que parámetros. O en otras palabras, N debe ser mayor que K. El número de observaciones N debe ser mayor que el número de parámetros, K, incluyendo el intersecto. Si N es menor o igual que K, no podemos obtener los parámetros ni obtener medidas de error confiables. Por ejemplo, con 6 parámetros y solo 4 datos, países o años, el modelo está sobreajustado y no generará inferencia válida. Supuesto 8. Variabilidad en los valores de X. Para estimar el efecto de una variable X, esta debe variar en la muestra. Si todos los valores son iguales, no podemos calcular una pendiente. Por ejemplo, si queremos estimar el efecto de una empresa exportadora, donde X es igual a 1 si exporta o 0 si no. Si en la muestra todas exportan, es decir, X igual a 1, no hay comparación posible. Por tanto, no podemos estimar el efecto. Supuesto 9. Modelo correctamente especificado. Este supuesto es amplio y se refiere al menos a 3 cosas. 1. No debe haber omitido variables relevantes. 2. No incluir variables irrelevantes. 3. Usar la forma funcional correcta, bien sea lineal, cuadrática, logarítmica, etc. Si fallamos en cualquiera, podemos tener estimadores sesgados o ineficientes. Por ejemplo, si queremos forzar la curva de Phillips lineal cuando esta no es lineal, o modelar la producción agrícola sin incluir precipitaciones. Son errores de especificación. Supuesto 10. No multicolinealidad perfecta. Ninguna variable explicativa debe ser combinación lineal exacta de otras. Si hay multicolinealidad perfecta, no podemos identificar efectos individuales ni invertir la matiz de X traspuesta por X, por lo que los mínimos cuadrados ordinarios no se pueden calcular. Por ejemplo, no podemos incluir el gasto en educación en dólares y en millones como dos variables diferentes. Estas son equivalentes. Tampoco podemos incluir ingresos antes de impuestos, ingresos pagados y el ingreso después de impuestos al mismo tiempo. Otro elemento que debemos considerar es que la multicolinealidad imperfecta, es decir, alta pero no perfecta, si bien no viola el supuesto, sí infla los errores estándar y vuelve imprecisas las estimaciones, por lo que debemos ser cuidadosos. Ya con esto hemos cubierto los 10 supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Sin duda, cumplirlos nos dará confianza en nuestras estimaciones y recordarlos nos ayuda a construir modelos más sólidos y a interpretar con mayor cautela. En nuestras próximas clases vamos a detallar cada uno de estos supuestos porque de aquí se derivan justamente los problemas econométricos o qué haremos si nuestro modelo viola cualquiera de estos supuestos. Gracias por escuchar, nos vemos en nuestra próxima clase.